Ok, bueno, Sí, ok. ok. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo para una nueva charla de la Federación Teosófica Interamericana. Hoy tenemos el gusto de recibir a nuestro querido amigo cubano Gaspar Torres. Gaspar vive en Los Ángeles, ya tiene un trabajo teosófico muy desarrollado, habla de cualquier tema a cualquier hora, es casi una biblioteca humana y un amigo muy querido, y estamos aquí para escucharlo hoy cuando va a hablar de la voz del silencio, la joya de la voz del silencio. Muy bienvenido, hermano Gaspar, muy bienvenido a hispanoparlantes de todas las Américas y de España, y con la palabra, hermano Gaspar Torres. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a compartir pantalla para poder... Buenos días. no me permite compartir pantalla. Mira, a ver. Giovanni, Ya, él necesita compartir pantalla. ok. Aquí ya. Ok, ya activé. Sí, gracias. Ahora sí ya. Bien, hermanos, vamos a tratar de, en un breve plazo como este de una conferencia, de poder enfocar algunos aspectos de la voz del silencio. Es imposible comprender un libro de esta magnitud mística en un tiempo breve. Aún una semana o 15 días no daría tiempo para ver todas sus partes más importantes nada más. Vamos a tratar por ello de compartir ciertos aspectos especialmente en lo que la misma obra que recibimos a través de HPV nos va a decir del alma diamante, de esa cualidad interna que tenemos que lograr que nuestra alma exprese, que nuestra alma sea capaz de abarcar para que el sentido de la dedicación que ella le dio a esta obra, dedicada a los pocos, y después en el prefacio nos aclara a los pocos verdaderos místicos de la sociedad teosófica, pueda de verdad cumplir o podamos cumplir de verdad con ser dignos de esta dedicatoria. Esta obra contiene quizás la síntesis más exquisita y poética de todo el proceso del reascenso del alma humana, que le lleva de retorno a su verdadera originaria fuente de donde emanó. Esto es básico en teosofía. Toda la emanación universal, incluida cada mónada que se expresa en cada ser humano a través de su personalidad, tiene que regresar a esa fuente conscientemente. Nosotros en nuestras personalidades actuales no estamos conscientes de nuestro origen ni de nuestro destino. Por eso la humanidad, consciente o ciegamente o dogmáticamente o hasta aún negativamente, busca algo que a veces cree que ya encontró y que sin embargo todavía no ha podido vislumbrar.
Es por eso que tantos seres humanos, vamos a decir, pierden sus encarnaciones en inútiles esfuerzos, bien tratando de ser nada más que felices en la tierra, bien tratando de ser felices en un cielo, y sin embargo el género humano se sigue debatiendo entre el placer y el dolor, entre la ignorancia y un conocimiento inadecuado, entre los dogmas materialistas y las religiones que no han podido mantener su originario sabiduría que todo fundador de religión le dio, y eso mantiene a la humanidad completamente enredada en una serie de equivocados esfuerzos que no puede completar jamás mientras no tome la dirección adecuada. HPV, en esta obra, que fue la última que ella escribió, que fue la última que recibió esta dedicatoria, y que sin embargo en cierto sentido es la obra más universal de ella, porque mientras la humanidad no comprenda cómo llegar otra vez a su verdadera meta, que es esta fuente de la seidad, de la realidad una, de dónde emanó, pues no va a poder solucionar ninguno de sus problemas en firme. Va completamente a estar dando vueltas inútiles, que solamente está sabiduría. Luego, aunque está dedicado a los pocos hoy, a los pocos de aquella época, que ella dijo pocos teósofos verdaderamente místicos, en el fondo está dedicada a todos, porque toda la humanidad no tiene otra línea más, vamos a decir, idónea para encontrar su camino que las instrucciones que HPV nos pudo entresacar, de las que más podíamos comprender, de todas las que ella había aprendido de memoria cuando estaba a los pies de su maestro en el Tíbet. Ella nos dice que aprendió 39 de memoria y que aún muchas de ellas no iban a ser posible que las comprendiéramos. Y esto nos pasa hasta hoy. No es comprenderlas en nivel intelectual. En ese tenemos de sobra todos los que nos interesamos por teosofía. Pero poderlas aplicar diariamente a la transformación que nosotros tenemos que hacer de nuestra personalidad para llegarla a disolver, para llegarla a que se consiga constituyendo en el gran muro valladar de nuestra espiritualidad, que está nada más que centrada en la personalidad de cada uno de nosotros, y que si no disolvemos nunca avanzaremos ni un paso. Pues, pero en el fondo, todos los seres humanos la disolverán tarde o temprano para alcanzar la cima de la evolución. El libro, como todos sabemos, está compuesto de 3 fragmentos y están tomados, como es natural, de un libro mucho mayor, el libro de los preceptos de oro. HPV, en el mismo prefacio, en el proemio de la doctrina secreta, nos habla de estas enseñanzas antiquísimas que están grabadas de una manera muy especial en un libro de hojas de palma, impermeables a todo daño, que no es posible ni quemar, ni echar a perder por la humedad, ni el aire, nada las puede dañar. Son imperecederas para nuestra etapa humana sobre la tierra. Y ella, como es natural, repetimos, las aprendió en el Tíbet. Annie Besant le dijo al señor Sri Ram, y esto consta en los comentarios que el señor Sri Ram hizo en vida y que se publicaron en el centenario de su nacimiento, en un libro que se llama
que se los voy a mostrar y que lamentablemente no está traducido al español hasta ahora que sepamos. The Way of Wisdom. Aquí están sus comentarios sobre tanto Luz en el Sendero como La Voz del Silencio, como A los Pies del Maestro, y otros artículos muy importantes que conmemoraron el centenario de su nacimiento. Las otras pláticas no las vamos a tocar hoy casi ninguna, de ninguno de los otros hermanos, nada más que indirectamente, de Annie Besant y Leadbeater sobre todo, y otros comentaristas. Van der Stok también escribió algo sobre esta obra, sobre todo sobre La Voz del Silencio, pero casi todas están traducidas al español, o todas creo, pero esta de Señor Sri Ram es la que hemos tomado por no estar traducida y compartir con ustedes y los que conozcan inglés, que se interesen en este libro, que es extraordinariamente útil. Señor Sri Ram fue uno de los grandes líderes teosóficos, papá de Radha, que incorporó a su vida gran parte de este misticismo. Él era verdaderamente un místico en toda la extensión de la palabra. Pues Annie Besant le dijo al señor Sri Ram, y contra en el libro, que HPB fue ayudada por el maestro Hilarión a pasarlos al inglés. Estas escrituras de estos escritos en estas lenguas antiguas, posiblemente el Censar, pues es muy difícil traerla a nuestros idiomas modernos. Esa es una de las grandes dificultades para poder entender lo que esta obra significa. Y el maestro Hilarión, ustedes saben que fue el que inspiró a Mabel Collins para el libro de la luz en el sendero. Y trajo lo que el maestro veneciano, las reglas de luz en el sendero, que el maestro veneciano había por primera vez llevado a la fraternidad de nuestra tierra. Parece que ese libro y esas instrucciones vienen aún de esquemas evolutivos anteriores, como quizás este libro de los preceptos de oro también proceda de más allá de nuestra cadena planetaria y de nuestra Tierra. El señor Sri Ram también opina que estos versos se destacan por sí mismos. No hay vínculos que los unan en cualquier clase de secuencia. Y compara el libro con una sinfonía construida ingeniosamente, de acuerdo a una cierta lógica, pero que se puede escuchar en cualquier parte de ella, disfrutar de su propia belleza sin que se necesite escuchar todas las partes precedentes. Y este es uno de los encantos que tiene La Voz del Silencio, de lo que hacen de este libro una verdadera joya que nos inspira a que hagamos de nuestra alma también una joya diamantina. Las tres secciones tratan del mismo tema: recorrer el sendero espiritual. El libro, también en palabras del señor Sri Ram, está lleno de su propia única belleza poética e imágenes, y tiene una cierta cualidad que no se encuentra ni aún en Luz en el Sendero. Esta era la opinión del señor Sri Ram, que nosotros también, como dijéramos, nos unimos a ella, porque la belleza de La Voz del Silencio, su poesía, su misticismo, es mucho más inspirador y trascendente. La primera declaración del primer fragmento es para que estemos atentos a los peligros de los poderes psíquicos, ya que tanto hindúes como budistas siempre los han tenido como una distracción y un peligro si no se ha desarrollado suficiente control sobre uno mismo para manejar a salvo de todo peligro estas energías, y si se carece de la sabiduría para usarlas rectamente. Esta también es una de las opiniones del señor Sri Ram al inicio de sus comentarios. Y el tomar la importancia de estas primeras frases de La Voz del Silencio, que nos
nos dan aviso del peligro de los idis inferiores, es decir, los poderes psíquicos, que tanto aquejan a la humanidad, que tanto desvían a la humanidad en su búsqueda, pensando que dominando la luz astral, los fenómenos que se puedan reflejar desde lo astral en el físico, nosotros nos podemos hacer no solo notables, no solo importantes, lo cual va en contra de nuestra evolución porque está aupando nuestra personalidad, el propósito contrario de toda la obra, sino que nos acercan a los grandes peligros que tiene esa luz astral, que aunque procede de la casa, ya en estos niveles inferiores, su polaridad positiva-negativa es muy fuerte. Y si la personalidad precisamente aumenta en su aparente importancia cuando tiene que morir una vez que nosotros abandonemos nuestro cuerpo físico, pues nada más que nos va a dejar los efectos negativos de los elementales o aún elementarios que podamos atraer durante el uso no completamente responsable y capacitado de estos fenómenos que se centran en el manejo de la luz astral. Aunque no haya nada malo en sí mismo, nos abunda el señor Sri Ram por tener poderes psíquicos. Ellos seguramente tenderán a desviar a su poseedor si el sentido espiritual no ha crecido y si ellos no se desarrollan naturalmente. Y aquí el señor Sri Ram igual refuerza estos conceptos que fueron sostenidos por HPB. Hay muchos artículos y muchas partes de las obras, como la clave de la teosofía, la Isis sin velo, las doctrinas secretas, en que HPB llama la atención y nos alerta de que no caigamos nunca en ser seguidores o buscadores de estos poderes psíquicos, porque todos nos pueden llegar a desviar si no tenemos primero la altura requerida. Y casi todos los grandes discípulos de los grandes seres han comprendido que solamente los poderes verdaderamente místicos, espirituales, cuando ya se ha eliminado todo el estorbo de la personalidad, es lo único que es útil para poder usar sin peligros en beneficio de toda la humanidad y de todos los demás reinos. Cualquier clase de forzamiento, abunda el señor Sri Ram, para producir habilidades psíquicas o espirituales, tiende a llevar al ser humano hacia el sendero erróneo, hacia la pendiente inclinada hacia abajo, por decirlo así, que le hará terminar en mucho que es irreal e ilusorio, mezclado con la genuina habilidad psíquica que existe. Así que el vidente no siempre conoce lo que es verdadero y lo que es falso. Es decir, una de las consecuencias de usar poderes psíquicos es que continúa llenando a la mente y a la conciencia personal de imágenes de los mundos inferiores, es decir, el mundo de los deseos o kama, el mundo de la mente inferior o kamamanas, y confunde todavía más a la ausencia de discernimiento entre lo que es verdadero y lo que es falso de esas imágenes. Recuerden que mientras hay manifestación con forma, el maya predomina sobre la realidad. Solamente en los planos espirituales, cuando Manas, en vez de trabajar con Kama, se eleva hacia Buddhi, y allí nada más que entonces se pueden lograr los siddhis superiores, los de la verdadera espiritualidad, y más allá, los de
el Espíritu Divino en nosotros, es que la probabilidad de confusión primero disminuye radicalmente y desaparece totalmente en Atman, que es donde único podemos eliminar el maya. Lo que piensa que ve, concluye Sri Ram, y toma por una divina revelación, puede deberse al calor del cerebro, a un enfoque erróneo de la visión mental o a toda clase de desordenadas, desviadoras impresiones como las de un sueño, que son las que tenemos o recordamos cuando nada más que vamos al nivel astral. Recuerden que traer a la mente del cerebro recuerdos de actividades en el nivel mental es muy difícil. Casi todos los sueños que nosotros recordamos al despertar son el producto de visiones astrales. Y por tanto, como dice el mismo fragmento del vestíbulo del aprendizaje, detrás o debajo de cada flor, en ese vestíbulo, está una serpiente tentadora, una serpiente como símbolo de veneno, de engaño, etc. Es decir, que esto está corroborado en detalles que vamos a encontrar en el mismo libro cuando lo estudiemos párrafo por párrafo, palabra por palabra, porque sólo así se puede llegar a desentrañar todo el valor de la voz del silencio en sus tres fragmentos. El primer paso que nos señala la voz del silencio, positivo, después de esta advertencia, es la purificación necesaria para que todo esfuerzo no conlleve peligros y daños que nos harían fracasar sin remedio. A menos de ser pasiva la carne, dice la voz, fría la cabeza, y el alma tan firme y pura como un deslumbrante diamante, las radiaciones no alcanzarán la cámara. Sus rayos no calentarán el corazón, ni los místicos sonidos de las alturas acásicas llegarán al oído, a pesar de todo su entusiasmo en la etapa inicial. Entusiasmo que casi todos los que no se purifiquen pierden y los hacen encallar en las arenas movedizas de su propia personalidad, ilusiones, confusiones, etc. Esta es la primera vez que en el libro se repite varias veces, comparan al alma firme y pura, es decir, que tiene que endurecerse para las pruebas que la van a tentar y afrontar, y que tiene que afrontar como un deslumbrante diamante. Se usa este símil de la sustancia más dura, natural, de la manifestación, formada sin embargo de carbono o carbón, ya hablado en nuestro lenguaje y no en el químico, que es uno de los materiales más blandos, pero que cuando cristaliza, es decir, cuando organiza, porque lo que es la cristalización en un mineral es su cristalización, ese es el cristal más duro y por tanto con las cualidades más firmes que no van a perderse una vez hecha este proceso de cristalización. Se sabe, y esto desde el punto de vista simbólico es también, como decir, muy sugerente, que lo que determinan los ejes de cristalización en una masa de carbón son 6 átomos que tienen que ponerse en vamos a decir, en el orden en que sigan los ejes de cristalización. Y cuando el séptimo, que es el que está invisible para los ojos del investigador,
da, como si dijéramos, el toque final, la masa completa. Sigue y ordena todos los átomos de carbón en la posición que lo hace un cristal. Esto, desde el punto de vista natural, tiene que suceder a grandes presiones, bajo tierra, todo eso. No vamos a entrar nosotros en todo el análisis químico, pero sí en esto. Los que necesitan ponerse en la posición de los ejes de cristalización de la masa son 6. Y el séptimo tiene que ser, indudablemente, el que da la orden y toda la masa se convierte en un cristal. Si esta posición es la toda correcta, el cristal no tiene jardines, como se le llaman, a las impurezas de los diamantes, que son los que le dan entonces su verdadero valor. Si no hay ninguna impureza, el diamante, de acuerdo a su tamaño, es de un valor mucho más alto que el de otra piedra del mismo tamaño, pero que tenga jardines, como se le llaman a esas impurezas, que son puntos en los cuales no hay total limpieza, sino que son como puntos oscuros en el diamante. A menos que oigas a tu propio corazón, tú no puedes ver. Oír y ver, he aquí la segunda etapa. Así que purificación, primer paso, para poder oír. El segundo, después que uno oye el corazón, es poder ver. Y ahí viene la segunda etapa. Pero antes, no sé por qué, que el alma pueda ver, debe haber alcanzado la armonía interna y los ojos carnales deben permanecer ciegos a toda ilusión. Este es el tercer punto, la armonía. No puede haber desarmonía para poder alcanzar estas capacidades que no son psíquicas, que son verdaderamente espirituales. Y la armonía interna nunca es psíquica. La armonía interna es cuando la tríada superior puede cobijar primero e iluminar después a la personalidad. Y entonces los ojos carnales van a estar ciegos a la ilusión, al maya. Van a empezar a buscar la realidad que permanece y van a salir de la manifestación inferior transitoria que nace, se puede desvanecer, puede fluctuar, pero que muere de todas maneras al final. La armonía interna, a la vez que nos libere de la ilusión de los mundos con forma, porque la tríada superior está en los mundos arrúpicos, en los mundos sin forma, el progreso es estable y es muy difícil que se pierda si el alma continúa siempre con la condición de ser un alma diamante, un alma que cada día se purifique más y después se convierta en su paso siguiente que vamos a ver después. Esa armonía se hace presente en los 7 sonidos a los que ese proceso da lugar. Pero ella solo se despierta, o más bien se recupera, porque antes de descender, el alma tenía todo ello, pero no lo puede mantener mientras está en los mundos inferiores de materia. Tiene que aprender a manejar, a dominar esa materia y su vida inferior, que distorsiona la vida de esa alma, y poder entonces recuperar la capacidad de comprender, oír, recordar nuestro verdadero origen y unirse con el parlante silencioso. Es decir, unirse con la verdadera expresión del alma.
que hemos perdido en nuestros cuerpos personales y que tenemos que recuperar a través de esa instrucción interna que nuestra propia alma va a dar a nuestra personalidad primero, para que ella se disuelva y cese de ser el impedimento de expresión. Nuestros cuerpos purificados van a ceder su acción aparentemente separada y vamos a comprender que nunca nada ni ninguna circunstancia nos ha separado de nada ni de nadie. Hay que escoger entre lo real interno y lo externo con sus placeres y dolores ilusorios, por apego a la vida de los cuerpos en que habitamos, con el resultante egoísmo que engendra la herejía de la separatividad, que es como desde el primer fragmento se nos instruye que sentirnos separados, que sentir que porque vivimos en un cuerpo somos ajenos a todo el resto de la vida, a la vida total, y que nuestra vida está separada por el cuerpo de todos los cuerpos ajenos, es una de las ilusiones en que cae la personalidad, que engendra la conciencia personal y que tiene que ser disuelta. Si no, no hay espiritualidad alguna. No hay verdadera aceptación de principios espirituales o de creencias. Hay exclusivamente la ilusión y el maya de la manifestación impuesta sobre nuestra conciencia espiritual por la conciencia personal. Esto nos lleva a ser conocedores del yo entero. Nos dice la voz del silencio, montando en el ave de la vida, el Kalahamsa del Oriente, renunciando nuestra vida si queremos vivir. No hay otra posible dirección. Para entrar en la verdadera vida, en el yo total, para salir de la herejía de la separatividad, hay que renunciar a nuestra vida inferior, en los cuerpos que se sienten separados, en la personalidad que nutre esa separatividad y empezar a vivir de nuevo, porque repito, venimos de la realidad consciente, caemos en el maya inconsciente de nuestra verdadera unidad y la tenemos que recuperar. Y esa es una vida que no, en la personalidad, que no identificamos y que no recordamos. La personalidad vive la vida de los placeres y dolores, del conflicto que nunca cesa y que queremos eliminar por el placer. Y por tanto, kármicamente, engendramos el dolor. Ese debate no tiene ninguna solución en este plano personal. Y por ello, esa es la primera comprensión. Hay que aplicarnos a la purificación de nuestros vehículos para poder hacer descender a los vehículos en que habitamos mientras vivimos esa realidad de nuestra verdadera espiritualidad innata, de la que es nuestra verdadera esencia. Si nos percatamos realmente de nuestra ignorancia, ese es el primer despertar en el vestíbulo, en el primer vestíbulo que nos da la enseñanza del primer fragmento, podemos aprender. Si no somos conscientes de la ignorancia, no podemos aprender. ¿Qué nos dijo Sócrates? Solo sé que no sé nada. Lo primero que tenemos que ser conscientes es que por mucha intelectualidad, por mucha, como dijéramos, preparación para la vida física
que adquiramos, seguimos siendo ignorantes de quiénes somos, de dónde hemos venido y de verdad a dónde tenemos que ir. Basar el aprendizaje físico, que es práctico para la vida corriente, para ganarnos el sustento, etcétera, y poner en ello toda la esperanza de nuestra alma, es caer en un vacío total y es perder todas nuestras encarnaciones. Pero si podemos aprender, si nos percatamos que tenemos que aprender y que lo que tenemos que aprender no es lo de la vida material o nuestra vida laboral, nosotros podemos evitar los peligros que acechan ese aprendizaje. Es decir, la serpiente que vamos a encontrar en el vestíbulo del aprendizaje, que es el segundo. Y podremos entonces alcanzar la sabiduría más allá de la cual, nos dice la voz del silencio, se extienden las aguas sin orillas de Aksara, lo eterno, lo que no va entonces a perecer jamás, porque no ha nacido, porque lo único que hacemos es volver a nuestro origen eterno, la fuente inagotable de la omnisciencia. La seidad no es un ser, sino es ese abismo de la seidad omnisciente y omnipotente, de donde surge toda conciencia, de donde surge todo poder, de donde surge toda manifestación. Se nos dice que solo cuando cesan las muchas voces podemos discernir la única, en referencia sobre todo a las voces que usa nuestra mente inferior a través del cerebro. Estamos siempre parloteando, como decía Krishnamurti, la mente que parlotea. ¿Cómo silenciar esa mente? Eso es lo que está contenido en este primer fragmento. A lograr y los distintos enlocas nos van dando una serie de pasos internos que hay que ir desentrañando a cada uno de los consejos, de las instrucciones, porque este es un libro de instrucciones esotéricas que nosotros tenemos que seguir y que no podemos ver en un tiempo tan corto. Perdón. Ahí se ha trabado esto. Si desde el vestíbulo de la sabiduría pretendes pasar al valle de la bienaventuranza, es decir, los tres vestíbulos son esos vestíbulos, los que están antes de a donde vamos a llegar. Para pasar ese valle de la bienaventuranza, oh discípulo, cierra por completo tus sentidos ante la grande y terrible herejía de la separatividad que te aparta de los demás. No hay otra solución. Y por eso nos lo enfatiza la voz del silencio de esta manera. Cerrar por completo los sentidos. Los sentidos no se cierran ellos solos, se cierran a través de la mente. La mente tiene que dejar de parlotear, tiene que dejar de escuchar, tiene que dejar de gustar, etc. Los 5 sentidos se tienen que recoger en el interior de nuestra verdadera realidad, de nuestro verdadero ser que habita en nuestro cuerpo. Es como único podemos recibir la ayuda del maestro, tanto interno como externo gurú, que HPV tuvo su maestro externo, pero hay que despertar al maestro interno y ponerlo en rapport, en comunión con el maestro externo. Por eso es que los pasos del discipulado se llaman el discípulo en probación, el discípulo aceptado, el hijo del maestro. Hay una comunión entonces entre maestro y discípulo. Ese es el único que puede ascender al valle de la bienaventuranza
o penetrar, o pasar. Las palabras aquí todas son, como es natural, simbólicas, que solo logra quien entra en su corazón y se capacita para oír los 7 sonidos místicos de la voz del silencio. Y aquí llegamos al 7, al primer 7 de las enseñanzas de esta obra maravillosa. Estos 7 sonidos, el primero de ellos es como la dulce voz del ruiseñor entonando un canto de despedida a su compañera. El segundo llega como el sonido de un címbalo argentino de los Dianis, despertando las centelleantes estrellas. Fíjense cómo no usa palabras o nos dice es, sino llega como. Y eso lo vamos a ver en los 7. Se nos dan similitudes. La realidad de lo que es ese sonido, o cada uno de los 7 sonidos, no lo podremos descubrir por descripciones ni por estas comparaciones, son acercamientos. El siguiente es como el lamento melodioso del espíritu del océano, dicen nuestras traducciones. Pero les he puesto entre paréntesis que en la versión inglesa es sprite, y sprite es un duende. La palabra espíritu, HPV no la podía usar para algo que anima el océano, que son los duendes, los elementales, la vida inferior. Todo lo material no está directamente habitado y sobre todo el que está aprisionado dentro de su concha. Aquí hay un símil todavía mucho más profundo. No es un espíritu, es el duende, el animador, el elemental del océano aprisionado dentro de su concha. Hay tantas cosas que tenemos que ver en las traducciones también de estas obras, que tenemos siempre que penetrar, profundizar. Y es lo que nosotros les recomendamos. Y este va seguido del canto de la vina. Aquí sí no dice nada, pero bueno, la vina ustedes saben que es otro instrumento antiguo de la India, y como es natural, eso es como el canto de la vina. El quinto, a manera de flauta de bambú, suena vibrante en tu oído y se convierte a continuación en el sonido de una trompeta, es decir, más vibrante. Fíjense cómo va aumentando desde algo pianísimo, diríamos, en música, a un cada vez más crescendo, un forte, y el último vibra como el sordo retumbar de una nube tempestuosa. Otra vez nos da, sobre todo, repite otra vez el cómo, sordo retumbar de una nube tempestuosa. El séptimo, ese retumbar, absorbe todos los demás sonidos. Estos se extinguen y no se les vuelve a oír. En los comentarios de distintos hermanos, los que ustedes conocen, y ahora en este de Sri Ram, siempre se nos ha dado de que hay allí, como en todo sectenario, como en las mismas escalas de las 7 notas naturales de la escala musical, hay un misterio entre lo 1 y los 7. La manifestación sectenaria que sigue siendo una unidad. Cuando los 6 han sido muertos, termina esta parte de la voz del silencio, abandonados a los pies del maestro, que es lo que vamos a ver ahora la interpretación del señor Sri Ram. Entonces el discípulo está sumido en el 1, se convierte en este 1 y en él vive. Lo que estábamos hablando, necesitamos romper con la herejía de la separatividad. Cuando se logra oír estos 7 sonidos, sean lo que ellos sean,
porque están llenos de misterio. El Señor Lipita hasta sugiere si van en un orden diferente, desde el más fuerte al más piano, al pianísimo. ¿Quién sabe? Las muchas, ahora viene, y por eso le puse abajo NSR, la interpretación del Señor Sri Ram, que todas las que hemos visto en todos los comentarios son diferentes en detalles, aunque haya algunas similitudes. Las muchas son las numerosas falsas voces, sugestiones e incentivos que el mundo nos presenta y a las cuales la mente ansiosamente escucha. El alma en su inmadurez se inclina fácilmente a toda clase de ilusión y cae fácilmente, enfatiza Sri Ram, en ellas como un niño extraviado con unos pocos dulces. Hay que por eso abandonarlo todo a los pies del maestro. El maestro es quien único nos va a instruir sobre el verdadero valor, es mi opinión, de estos 7 sonidos si los llegamos a poder oír y si podemos sentir por primera vez la unidad. Sri Ram nos dice también que es difícil decir lo que son estos sonidos. Él dice que las palabras maestro, yo superior, mónada, ego, todas son la entidad una interior existiendo en diferentes estados y relaciones. Y esto, como es natural, parece confirmarse a través de cómo en el segundo fragmento y en el tercer fragmento hay una serie de, no repeticiones, pero de presentaciones similares a las que encontramos en el fragmento anterior o en los fragmentos anteriores cuando ya llegamos al tercero. Es decir, después de terminar el primer fragmento con esta unidad, porque con esto después ya termina el primer fragmento, nosotros vemos cómo el discípulo le pregunta al maestro qué ha de hacer y va a venir todo lo que vamos a decir del segundo fragmento, no lo vamos a repetir para ganar tiempo, pero tiene que volver a hacer una serie vamos a decir, de pasos, tiene que recorrer una serie de pasos. Nosotros siempre hemos visto estos 3 fragmentos como si fuera el ascenso de la búsqueda del alma humana a través de una escalera de caracol, donde estos dominios de la personalidad, la individualidad y aún de nuestro nivel monádico, que es como interpreto en los 3 fragmentos, se centran en una similar repetición relativa del mismo paisaje que vemos cuando subimos una escalera de caracol. Esa es la forma en que nosotros concebimos y les invitamos a que ustedes también lo consideren. La conciencia interna, también nos dice el señor Sri Ram, ha sido atada, entre comillas, al Dios interno y se oyen, pero no con los oídos físicos, estos sonidos. Una verdad realizada en esa conciencia se traduce en el cerebro en vibraciones como de color, sonido y otras más. Es decir, es en el cerebro que se hacen estas comparaciones con lo que nosotros percibimos o sentimos con nuestros sentidos materiales. Pero esto se experimenta en esta conciencia interna, en este Dios interno y en este oír que no es oír con los oídos. Perdón. Hay correspondencia en el plano físico a lo que está en los planos superiores, porque la vida se mueve del centro a la circunferencia, concluye el señor Sri Ram. Es decir,
que esto es alcanzar un nivel céntrico, quizás del centro de nuestra constitución personal, y que recibe una iluminación de la individual, porque él dice que esto va en distintos niveles y me parece a mí muy lógico, y entonces podemos iluminar la conciencia más inferior con la que está o las realidades más cercanas de los planos superiores. Es decir, es la iluminación que recibe desde la individualidad en el cuerpo causal, la personalidad en la constitución personal con forma de lo mortal en nosotros, que estamos hasta cierto punto elevando a lo inmortal. Igualmente, en los fenómenos naturales hay vislumbres o presagios de algo que pertenece por completo a sus trabajos secretos o a los planos superiores. Por ejemplo, el paso del duende del océano aprisionado en su concha. Así la personalidad, nosotros estamos aprisionados en la concha personal. Nosotros tenemos que liberarnos de esos niveles de prisión. Cada conciencia individual tiene sus límites, simbolizadas allí por su concha. Abunda el señor Sri Ram. Quizás ese duende represente la alertidad de la acción cósmica cuando afectan a la concha. Es decir, la estamos sacando del nivel separado y estamos comprendiendo su función desde el nivel cósmico, desde el nivel de la unidad. Y estos son, como es natural, comentarios del señor Sri Ram que les he extractado para que los consideren a la luz de su búsqueda, a la luz de su meditación, a la luz de su progreso. Nos movemos en un infinito océano, concluye el señor Sri Ram, de vibraciones de todas clases, y todas pasan a través de un punto de conciencia, pues todo es conciencia y cada uno tiene una cierta individualidad que no debemos de confundir con la personalidad separada. Nosotros podemos integrar nuestra conciencia en los vehículos inferiores con la conciencia individual si comprendemos esta ley. Recuerden el átomo permanente de cada vehículo. Ese está en el nivel verdaderamente de unidad de la vida monádica en cada plano, en cada subplano atómico. Es decir, que todo esto hay que enhebrarlo con todo el conocimiento teosófico y tratarlo de hacer realidad consciente. Depende de nuestra purificación, indudablemente. Si no, no podemos dar un paso. El primer paso nunca se puede obviar. Y así hay que constantemente, como dijéramos, llevarlo a una purificación superior. Puede ser que algo de la cualidad de cada uno de estos sonidos, concluye Sri Ram, pertenezca a la manera en la cual la intuición interna habla, ya sea un tambor, una flauta, un címbalo, etc. La instrucción dada consiste ante todo en la extinción del deseo, luego la trascendencia del deseo y el incremento de compasión y simpatía por todos los seres. Esta va a ser después, como ustedes van a ver, la primera llave de los 7 portales. El deseo está autocentrado. La simpatía y la compasión van siempre fuera hacia todos los demás. Y es un reconocimiento constante de nuestra unidad. Es una aplicación verdaderamente en la vida diaria de nuestra unidad. Si no, aunque con los labios declaremos la unidad de la vida, con nuestros sentimientos, palabras y acciones
estaremos ratificando nuestra herejía de la separatividad. Cuando el deseo se extingue y la mente está quieta, no aquietada, vuelvo a recordarle a la mente parloteante de Krishnamurti, se alcanza el estado infantil. Somos los dos veces nacidos, nacemos de nuevo, pero la verdadera vida. Y se vive para ayudar a la naturaleza y a todos los seres a su alrededor. Ese es el único objetivo digno de vivir. Y eso no lo podemos olvidar. No es estudiar un rato y después seguir nuestra vida diaria de competencia, de ser los más importantes, de poner una zancadilla si alguien nos quiere coger el puesto en el trabajo, etcétera, etcétera. Es dedicar toda nuestra consciente expresión de vida a ayudar a la naturaleza, no solo a los humanos, a la naturaleza, a todos los reinos y a todos los seres a su alrededor. La voz del silencio es una frase mística que tiene varios significados a diferentes niveles. De acuerdo con el pensamiento indio, hay 4 principales niveles en los que no podemos entrar. A nuestro nivel sería la voz de intuición o buddhi, porque ese es a lo que estamos todavía cerrados. Pero no como un presentimiento o conjetura, sino como un entendimiento seguro, una dirección infalible que surge desde dentro, solo cuando la mente no está confundida por el pensamiento. La mente tiene que estar alerta, activa, pero sin pensar, sin hablar, sin poner en palabras nada, atenta. Y Buddhi la ilumina, se convierte en Manastayasi, como se nos dice. Si no tenemos ningún éxtasis, porque no logremos ningún progreso espiritual, tenemos el único éxtasis en el momento de la muerte, cuando repasamos toda nuestra encarnación, pero a la luz de Buddhi, a la luz de la mente que ilumina, de Buddhi que ilumina la mente, en ese único momento, para la mayoría de los seres que no logramos un verdadero samadhi o éxtasis o arrobamiento, el nombre no importa, occidental u oriental. Es el estado de la conciencia exaltada al nivel divino. Si se desea algo, la mente está condicionada por ese deseo. Solo sin deseo se será capaz de percibir la verdad o lo recto de las cosas. Esta también es uno de los comentarios del señor Sri Ram. El final del fragmento primero nos lleva, ya guiados por esta voz del silencio del Unimaestro, a despertar a la creciente iluminación definitiva desde la pluralidad aparente a la verdadera real unidad que nunca cambia, aumenta o disminuye y mucho menos cesa. Muchas veces dice, no hay que regresar a la unidad. Aún en las palabras nos traicionamos. No tenemos que abrirnos a la unidad. Tenemos que ser conscientes de esa unidad otra vez, pero nunca la hemos perdido. Cuando el discípulo ve y oye, nos dice el final de este primer fragmento, y es responsivo a las vibraciones de los mundos superiores, pasa por sucesivas etapas hasta alcanzar la 6ª, en que ya se cierra toda imagen exterior, entre comillas. Nunca hay una imagen verdaderamente exterior. Son de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia mente, y están dentro de nosotros, aunque la veamos proyectada afuera por ignorancia. Para poder integrar su tríada, Atma, Buddhi y Manas, en la omnisciencia una y absoluta universal, la manifestación de la causa suprema, de esa seidad, la causa sin causa, la único eterno. La divinidad interna dentro de cada corazón habla al hombre
que se ha ganado el derecho a escucharla. Porque no es, como si dijéramos, automática. Hay que ascender y ganarse ese derecho. Nadie puede recorrer el sendero hasta que no se haya convertido en ese sendero mismo. Está en todas las mismas 3 grandes obras que nosotros tenemos en Teosofía y en todo texto de todo verdadero instructor. El segundo fragmento nos da la distinción entre 2 posibles senderos, el que se le llama de la doctrina del ojo y el de la doctrina del corazón, y la posible opción que tenemos entre los 2 y que tenemos que decidir cuál vamos a seguir. La doctrina del ojo libera de toda la vida condicionada y sus dolores. La otra conduce a la renunciación de esa liberación, aunque también es su fruto. Es decir, da como fruto la doctrina del corazón la liberación, pero nos indica que la debemos renunciar. Se renuncia al reposo a que se tiene derecho en la doctrina del corazón para continuar sirviendo a la sufriente humanidad. Se tiene que entrar por esa línea o por esa vía del servicio, y entonces el que sigue la doctrina del corazón se compromete a continuarla para servir a la sufriente humanidad y demás reinos con amorosa y compasiva entrega. Aprende a distinguir la sabiduría de la cabeza de la sabiduría del alma, la doctrina del ojo de la doctrina del corazón. Está en las primeras partes del segundo fragmento. Incluso la ignorancia, nos dice también, es preferible a la sabiduría de la cabeza si ésta no tiene la sabiduría del alma para iluminarla y guiarla. Es preferible la ignorancia a una sabiduría de la cabeza. Las semillas de la sabiduría no pueden germinar ni desarrollarse en un espacio sin aire, continúa el segundo fragmento. Para vivir y cosechar la experiencia, la mente necesita anchura y profundidad y fines que la conduzcan hacia el alma diamante. Vuelve a citarnos el símil, el alma diamante. Ya nos lo pone con un guioncito entre las 2, es una sola palabra. Y ese es un título del Buda Supremo. Nos aclara en la nota, la voz del silencio. La doctrina del corazón requiere que el alma adquiera la cualidad del diamante, la de una dureza y brillo inmarcesibles, que resista a todo sufrimiento y se sacrifique gozosa a entender la compasión a todo lo que sufre en la ignorancia de su realidad divina interna, tallando sus caras y convirtiéndolo en un verdadero brillante de incalculable valor. Porque nadie repite en su perfección la perfección de nadie. Porque el diamante hay que tallarlo de una manera única y de un brillo, y que exprese un brillo único. Nadie tiene que repetir a nadie ni competir con nadie, porque eso es una contradicción de esa unidad, pero sí expresarse con una belleza que nadie tiene que repetir porque la encuentra y la descubre dentro de sí mismo cada mónada. El tercer fragmento nos trae vislumbres de las etapas del sendero, simbolizado de nuevo en los 7 portales y sus 7 llaves que conducen al discípulo a la culminación de todo este proceso de autorrealización. Es decir, que nosotros tenemos aquí el segundo septenario total, que es doble, en 7 portales con 7 llaves, y que es la culminación de la autorrealización. Antes de pasar a lo que podemos estudiar hoy del tercer fragmento, que es muy breve, quisiéramos hacer hincapié en el hecho de que todos los místicos tienen cierta universalidad,
aunque cada uno con cualidades únicas que se puede descubrir comparando sus obras. Hay una comparación de Santa Teresa de Ávila, que es una de esas místicas que, aunque cuidando mucho sus escritos por miedo a la Inquisición, dejó indudables jalones probatorios de la universalidad de las experiencias místicas. Sobre todo su última obra, Las Moradas, que terminó en 1577, muere en 1583, es una demostración de ello. Este es uno de los gráficos que salen en las ediciones de este libro y de esta obra cumbre, a la vez, para mi entender, aunque ella tiene otras muy importantes, pero bueno, desde el punto de vista espiritual. Y fíjense cómo ella pone o describió este castillo interior, y lo han puesto en alguna de las ediciones, al menos. En la primera mitad del siglo XX se publicó en la Revista Teosófica Cubana, que fue lo que nos llamó la primera vez la atención a estudiar a Santa Teresa, un artículo que comparaba una gran cantidad de partes de esta obra con La Voz del Silencio. Claro, eso debe estar en la biblioteca de la sección cubana. Nosotros no tenemos con ellos, nosotros hicimos un trabajo en aquella época y aparte no hay tiempo para otra cosa, pero sí les digo que se pueden poner en contacto con la bibliotecaria de la sección en Cuba si desean, y si ella les encuentra la revista, pues ustedes van a ver las bellezas que habla allí ese teósofo sobre las moradas. Y ella nos dice, y voy a citar ahora algunos para que vean la parte oculta que ella escondió, pero que de todas maneras salta a la vista. Pues tornemos ahora a nuestro castillo de muchas moradas. No habéis de entender, fíjense, el castillo es uno, las moradas son muchas. No habéis de entender estas moradas una en pos de otra, como cosa enhilada, sino poned los ojos en el centro. Jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. El conocernos a nosotros mismos es lo que nos lleva a conocer a Dios y viceversa. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. La humildad de lo absoluto, que no tiene una sola personalidad, un solo rasgo personal. Está claro que parece una cosa blanca, muy más blanca cabe la negra, y al contrario, la negra cabe la blanca. Aquí cabe, ustedes saben que es una forma que ya nosotros no usamos en el español, es junto a. Claro, los contrastes, cuando los ponemos los pares de opuestos cerca, es cuando vemos su importancia y su función. Y en las séptimas moradas, porque el libro consta de 7 moradas, el 7 dice cómo a su parecer hay alguna diferencia del alma al espíritu, aunque todo es uno. Ustedes saben que la iglesia dogmáticamente decía que el hombre era dual, cuerpo y alma o espíritu. Ella distinguió la Trinidad en el ser humano, que es microcosmo del macrocosmo. Y eso está palpable en toda su obra. Lo que tenemos por fe allí, en el centro de la séptima morada, el alma podemos decir por vista, aunque no es vista con los ojos del cuerpo, porque no es visión imaginaria, no es una imagen, es la única realidad. Aunque no se trata de más de 7 moradas, en cada una de estas hay muchas, en lo bajo y alto y a los lados, con lindos jardines y fuentes y laberintos, y cosas tan deleitosas que desearéis deshaceros en alabanza del gran Dios, que lo crió a su imagen y semejanza. No hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen, y como hagamos lo que pudiéremos. Con esa, ¿cómo se llama?
pequeña síntesis, les invitamos a los que no lo hayan hecho, que estudien a Santa Teresa de Ávila y también muchas cosas de San Juan de la Cruz en este sentido místico y verán la universalidad del misticismo. No hay diferencia entre la voz del silencio y las obras de estos grandes místicos de la humanidad. El anónimo autor que bajo el seudónimo de un servidor hermano publicó este folleto que se tituló Una ofrenda a la voz del silencio en 1918, nos presenta las 7 llaves con estas bellas explicaciones. No podemos abarcar más. Este es otro librito de comentarios de la voz del silencio, anónima. Se volvió a imprimir en esta que yo tengo aquí, en Wheaton, en el 64, que tampoco lamentablemente está traducido al español y que les recomendamos. Los que lean inglés, que lo usen, que lo estudien y veremos si alguien lo puede traducir al español. La primera de las 7 llaves, Dana, la llave de la caridad y el amor inmortal. Esa llave que está en la mano de quien ama a todos los seres y extiende hacia ellos la caridad de un corazón que simpatiza con todo lo que vive y lo comprende. Tal ser puede pasar la primera puerta. Para abrir las puertas de verdad que nos conducen a la iniciación final, se hace a través del amor y del corazón y la caridad a todo lo que sufre. Tal ser puede pasar la primera puerta, pues guarda en los secretos lugares de su naturaleza propia, su corazón, la llave que abre este primer portal. Shila, la llave de la armonía en la palabra y en la acción. La llave que equilibra la causa y el efecto y que no deja ya lugar a la acción kármica. Ponemos entre paréntesis lo que aparece en la obra. La posee quien ha alcanzado aquella paz que sobrepasa el entendimiento, el verdadero equilibrio y serenidad del hombre interno, controlando los pensamientos, palabras y acciones de la personalidad y así balanceando la causa y el efecto en todos los 3 mundos inferiores. Shanti. Esta tercera llave es la llave de la belleza espiritual que todos los grandes seres de todas las edades han expresado en sus vidas entre los hombres. La llave de la, en palabras de la voz del silencio, dulce paciencia que nada puede alterar. Cuarta, vairaya, a veces escrita viraga, indiferencia al placer y al dolor, nos dice la voz, pues la verdadera realidad, una vez vislumbrada, nunca puede olvidarse. Siempre vuelve cuando se asoma lo irreal con un nuevo atuendo de ilusión. Quien ha obtenido esta llave, la indiferencia total, desarrolla esta cualidad hasta su totalidad y no puede olvidarlo durante cualquier acto de la existencia. Y agrega la voz, la verdad solo se percibe cuando se ha vencido la ilusión. Quinta, Virya, la llave que debe poseer o que deben poseer todos los que asciendan, pues solo esta indomable energía, Virya es energía, puede conducir al aspirante a través de todas las ordalías hasta que alcance la cima. Y la voz del silencio nos dice, la intrépida energía que se abre paso hacia la excelsa verdad, fuera del barro de las mentiras de la tierra. Diana, la sexta llave, el ser que usaría esta llave en la puerta dorada del sexto portal debe haber casi alcanzado la perfección, pues ella le conduce al estado interno de constante beatitud y paz. Ha aprendido ahora a fijar la mirada en esa estrella de cuyo rayo es parte,
y su belleza reina suprema en su corazón. Dirige al reino externo de Sat y su contemplación perpetua, porque es el penúltimo paso, es la séptima llave, praña. Pasando bajo el arco de esta entrada, el discípulo, el iluminado, se convierte en superhombre, el Dios de conocimiento, sabiduría y poder, constituyéndole en Bodhisattva, el hijo de los Dhyanis. HPB nos insiste en que nos autoconozcamos como alma diamante. Cuando llega a esta parte de la voz del silencio, no lo vuelve a insistir. Pero duros para el mundo, nos demos a conocer como el compasivo para los demás. El alma diamante profundamente enterrada dentro del corazón humano no puede reflejar atrás las luces personales o terrestres, sino solo la luz del corazón de todo lo que vive. Cuando se alcanza este estado, la naturaleza toda revela sus secretos al conquistador, pero hasta entonces, pruebas de muchas clases aguardan al audaz candidato, la final de las cuales esa es la prueba final, la suprema renunciación al nirvana, y como nirmanakayas, ayudar, vigilar y proteger a todo lo que vive y sufre aquí. Estas son las llaves doradas que todos los seres deben fraguar en una verdadera fragua, que elimine toda la escoria del oro que estas llaves tienen que tener. Fraguar esas llaves para ellos mismos, ayudados por el poder del ser divino, que derrite todas las experiencias de la vida en el oro puro de la realización espiritual. Todo este proceso místico tiene este sello de la belleza y perfección de un diamante en bruto que se pule en el más bello y perfectamente tallado brillante del mundo espiritual. La naturaleza entera, con 1000 acentos, se levanta para proclamar: regocijaos, hombres de mi alba, un peregrino ha regresado de la otra orilla, un nuevo Arján ha nacido. Paz a todos los seres. Muchas gracias, hermano. Oh, muchas gracias, hermano Gaspar, por esta tan sintética presentación de este libro tan profundo, tan valioso. Y ya tenemos 2 preguntas aquí para usted. Bueno, aquí se le pregunta, ¿qué rol juega la comprensión de sí mismo, de la personalidad y de la mónada en la tarea de disolver la ilusión de la separatividad? ¿Cómo surge esta comprensión? Por los pasos que nos marca la voz del silencio. A la vez que usted se va purificando porque entiende que su vida no responde al ideal que usted ve de los grandes místicos, de los grandes adeptos, de las grandes instrucciones, incluidas las instrucciones de la voz del silencio, usted empieza a sentir que su personalidad está equivocada, que su personalidad le ha llevado por una ilusoria separatividad, una ilusoria noción de que ella vale, cuando usted se da cuenta que no vale. Por mucho que usted limpie su personalidad, de ella no vale. Y por eso usted tiene que aspirar a descubrir lo interno, verdadero de usted mismo. Uno se da cuenta de la falacia de la personalidad si la va purificando. Falacia de que cree que puede ser feliz en la tierra. ¿Cómo se puede ser feliz en una cosa que empieza y termina? Suponiendo que usted pueda tener placer por un tiempo, suponiendo que usted pueda tener placer con algo,
el placer se hastía, el placer enferma el cuerpo, cualquiera que sea, por exceso, y usted tiene que sufrir las consecuencias. Es decir, usted no puede salir de la dualidad placer y dolor en la personalidad. Y usted tiene que buscar qué hay superior a esto, que nos enseñan los grandes seres. En cuanto usted se empieza a elevar, usted siente la cercanía con los demás seres y usted siente la satisfacción, que no es placer, en ayudar al que sufre, en ayudar al que está en dolor por haber hecho quizás algún placer incorrecto. Y entonces usted mismo, el discernimiento se va abriendo. A cada paso de algo de lo que usted se purifique, se abstenga, el discernimiento le va dando una ausencia de deseo en esa línea. Recuerden que viveka o discernimiento entre lo material y lo espiritual, entre lo permanente y lo transitorio, enseguida le da a usted que usted dice, ¿por qué voy a seguir detrás de lo que se va a terminar, detrás de lo que después del placer me va a dar dolor? Y usted por discernimiento abandona un nivel inferior de comportamiento. Y según va culminando ulteriores discernimientos, se van, como si dijéramos, cayendo como hojas secas aquellos apegos que usted tenía a los deseos, y en estado de vairaya usted empieza a descubrir esa luz espiritual, esa unidad, porque ello es inherente a la conciencia espiritual. Muchas gracias. ¿Creo? Y la segunda pregunta tiene Sí. que ver con su respuesta. ¿Qué importancia tiene la compasión para oír la voz del cielo? Es una, ¿cómo se llama? Una consecuencia de esta misma ausencia de deseo. Es decir, si usted se empieza a purificar, usted empieza a sentir las vibraciones armónicas de la vida. Por eso sigue después de la purificación y de esta ausencia de deseos. Claro, no vamos a decir que es total desde el principio, creciente ausencia de deseo. Según crece el discernimiento, usted siente la simpatía por arriba de todo hacia lo que le rodea. Eso es natural. Esto es un crecimiento que es la ley. Y la ley de la recuperación de la verdadera conciencia superior, cuando usted empieza a darse cuenta de lo intrascendente y el círculo vicioso en que le encierra la conciencia personal. Es decir, es un proceso natural y sigue la ley de evolución, sigue la ley del karma. El karma mismo le va llevando a usted a que usted descubra cosas que antes no veía, porque el discernimiento ilumina. Toda esta iluminación está dentro de nosotros. No lo vemos porque nuestra personalidad se ha desfasado, se ha dado importancia y ella no la tiene. Y usted lo va descubriendo a cada paso que usted dé. Mientras usted es un materialista, mientras usted es una persona que no pone mientes, usted puede equivocarse muchas veces, pero de todas maneras el karma le va a dar a cada placer un dolor. Y si usted tiene un poco de discernimiento, usted va a ir desechando los placeres más burdos que le dan los dolores más intensos. Van a quedar placeres o búsqueda de placer, pero más sutiles. Pero a la vez que usted abandone los más densos, la ausencia de desear aquello por comprensión, no por represión, por comprensión, usted mejora y su mente empieza a limpiarse. Y usted empieza a comprender mejor todo lo espiritual con lo que usted se ponga en contacto. Claro, no estamos hablando de una persona dogmática o materialista furibunda o viciosa, enferma. Eso, a veces esa personalidad tiene que esperar a una encarnación siguiente y karmas muy duros para poder salir
del enredo en que se ha metido. Pero estamos hablando de nosotros, normales, que nacemos y nos gusta, por ejemplo, el chocolate, o nos gusta esto y lo otro, y nos damos cuenta de que lo dulce es adictivo, de que nos quita la salud, que nos podemos convertir en diabéticos. Y usted lo abandona antes de convertirse en diabético y entonces no tiene que sufrir la diabetes, porque no daña el cuerpo. Las personas pueden haber sido criados, yo por suerte no, en comer carnes de animales. Cuando usted se da cuenta del sufrimiento de los animales, en el encierro desde que nacen, la vida artificial y cruel en que tienen que estar para después sufrir una muerte a veces atroz y lenta. Usted deja de comer carne naturalmente por comprensión y usted ve cómo su salud mejora. Porque no hay nadie que sea vegetariano que no se haya librado de muchas de las enfermedades que los carnívoros tienen, y así sucesivamente. Es cuando el ser humano empieza a evaluar con inteligencia el pro y el contra de lo físico, del placer, del dolor, de lo temporal, con algo que puede ser primero inmortal, pero aún más allá, lo eterno. No hay quien escoja mal. Si ha puesto su inteligencia, indudablemente, pero la inteligencia está despierta en el ser humano, y todo ser humano que no haya nacido con una obliteración total de su inteligencia, como idiotas, congénitos, etcétera, que es una encarnación perdida por algunas cosas kármicas, puede hacer y aplicar este discernimiento. Que es duro dejar una adicción, por ejemplo, fumar, por ejemplo, el alcohol. Hay quien necesita la ayuda de Alcohólicos Anónimos, hay quien necesita la ayuda de un progresivo abandono de algunas adicciones. Todo eso depende, pero la persona que se lo propone, su discernimiento lo lleva a la ausencia de deseo de aquello que se percata le es negativo. No sé si ha quedado contestado. Bueno. Sí. Tengo dos preguntas. Después una persona ha levantado la mano. Sí. ¿Cuál es el libro de Santa Teresa de Ávila? Las Moradas, o El Castillo Interior, como subtítulo también tiene, y en algunas ediciones se le ha puesto El Castillo Interior. Es la última obra de Santa Teresa de Ávila. Y tiene una pregunta. ¿El alma de diamante es mana superior o mana superior y Buddhi? Bien, mana superior está siempre unido a Buddhi. No es posible para ningún principio actuar en aislamiento. Y manas es el principio llave que comunica lo superior con lo inferior. Recuerde que en la tercera raza, cuando usted estudia antropogénesis, cuando alcanzó la densidad suficiente en su cuerpo, se produjo la división en sexo y los pitris agnisvatas pudieron descender a encarnar en nuestra propia humanidad para despertar la mente, porque el hombre era un complejo de vehículos ya casi completos, pero el vehículo mental no estaba despierto. Y por ello se necesitó despertar la mente por esta jerarquía que ayudó a los Pitris Barichat, que fueron los primeros que ayudaron a la parte, empezando por el doble etérico o cuerpo astral, como lo califica HPV en la doctrina, y pudo densificarse un cuerpo adecuado para la función humana. Pero el hombre era un ser vacío, su mónada no podía descender por ningún, vamos a decir, hilo, el sutratma que emite hacia Buddhi, no podía porque la mente no estaba capacitada para servir como vehículo activo hacia los vehículos de la personalidad. Ahora, cuando la mente empieza a funcionar, como es natural, ¿cómo empezó a funcionar? Hacia abajo. Y se une como mente con forma, como mente que emite formas mentales, a Kama.
Y por eso se le llama camamanas, porque usted no puede pensar sin sentir, puede obliterar la acción, aunque casi siempre lo que usted piensa y siente es lo que hace. Pero para usted elevarse hacia el arco ascendente en que ya entró la humanidad después de la quinta raza, es decir, al final de la cuarta ya empieza a tratar de salir de la expresión más material que tuvo, tiene que hacerlo por aspiración hacia lo alto, hacia su verdadero ser, hacia el ser que no muere, porque tanto el manas inferior como Kama, como el cuerpo físico y su doble etérico, se renuevan en cada encarnación. La esencia de lo bueno de esa encarnación sí puede pasar a Devachan, junto con la esencia de los buenos sentimientos. Pero el resto se pierde con el Kamarupa, que es donde se abandona. Y, bueno, el cuerpo físico se pierde en el momento del último suspiro. El doble etérico o Lingasarira, como también le llamaban, aunque tiene sus funciones muy, digamos, profundas y que no se han dado totales, porque ahí hay una serie de misterios, pues también desaparece una vez que el último tejido blando de que perteneció al cuerpo físico se disuelve. Cuando quedan nada más que los huesos, ese doble etérico ya desapareció, se desvanece, que es a veces el fantasma en las tumbas, etc. Pero entonces queda camamanas. Tiene que haber una lucha entre lo que puedes ascender hacia el Devachan, lo que aspira a su ego, a su individualidad, y lo que nada más que estaba en relación con lo inferior, las pasiones, deseos y pensamientos relacionados con la vida material. Cuando eso se produce, queda el Kamarupa abandonado sin la presencia de la chispa divina, del Atman y el Atma Buddhi en el cuerpo causal, que son los que... Y entonces queda el cuerpo causal como Atma Buddhi Manas, y un Manas inferior, si todo lo que va al Devachan es que pertenece al mundo con forma y a los sentimientos que tienen que ver con la manifestación en la tierra, y se disfruta del Rupa Loka devachánico. Y si hay algo abstracto, ya entonces si hay unión con el cuerpo egoico, con el cuerpo causal, y se disfruta en Arupa Loka. Pero después hay que reencarnar y se emite una nueva personalidad. Todo esto es constantemente, mientras el hombre no alcanza estos niveles que estamos viendo, que nos recomienda la voz del silencio. Pero nunca el manas actúa solo. O actúa en combinación con nuestros deseos, kamamanas, o actúa en combinación con su duada superior, Buddhi Atma. Porque a la vez que se une a Buddhi, ya está en Atma. Y es la tríada. No hay otro tipo de posibilidad. Ningún principio verdadero humano puede actuar aislado. Es hasta donde entiendo por lo menos lo que he estudiado. Bueno, tenemos una pregunta de la hermana Alicia, pero antes el hermano Omar de la logia Sirius de México pidió la palabra, levantó la mano. Sí, Omar, adelante. Gracias, mi querido hermano Gaspar Torres, muy amable. Felicidades por vuestra conferencia. Yo estaba escuchando tu charla y empecé a tomar nota al respecto. A mí me salta algo muy interesante, que esta obra está escrita en dos claves, la clave del 3 y la clave del 7. ¿Por qué digo la clave del 3? Porque son 3 apartados, 3 vestíbulos, el de la ignorancia, el del aprendizaje y el de la sabiduría. Correcto. Cada uno de esos 3 vestíbulos sabemos que son 3 senderos. El sendero del aspirante, que corresponde al del aprendiz en el grado de masón, al subdiácono en la iglesia católica liberal que vos perteneces, y al nigredo de los rosacruces, los alquimistas. El segundo sendero, el del discipulado, se divide también en 3: discípulo probacionista, discípulo aceptado y discípulo en el corazón del maestro o hijo del maestro. Ese segundo grado es el diaconado, el compañero, el albedo. Pero el tercer vestíbulo, el de la sabiduría, es el que corresponde al sendero del iniciado.
al sacerdote, al maestro, al rubedo de los alquimistas, pero sobre todo ahí cuando penetramos a este tercer vestíbulo es cuando se nos revela la clave del 7. 7 sonidos, 7 portales, 7 llaves, 7 moradas o 7 cualidades o 7 grados iniciáticos que vamos a ir desarrollando. Mi pregunta es la siguiente. Creo yo que estos textos a los pies del maestro, Luz en el Sendero y La Voz del Silencio, deben de ser estudiados como lo que son, textos iniciáticos, que sabemos que todos los textos iniciáticos, el método de aprendizaje es a través del símbolo, la alegoría y el misterio que nos va a revelar esos principios. Si lo leemos literal y gramaticalmente nos perdemos. Entonces, si nosotros logramos descubrir que estos textos están escritos en claves, en este caso yo percibo la del 3, la del 7, podemos comprender que ese es el mapa, pero nosotros tenemos que recorrer el territorio. Y ahí es donde viene la pregunta. Creo yo que ese es el peligro que se corre, sobre todo en las logias, los que estamos a cargo como presidentes de logias, centro de estudios, de no decirle a nuestros estudiantes que estos senderos, estas claves del 3 y del 7 no se van a recorrer en una vida. Y ahí es donde creo que estriba el mayor problema, que creemos que porque leí a los pies del maestro la voz del silencio y Luz en el Sendero, soy discípulo, soy iniciado. Y ahí es donde creo yo que viene nuestra responsabilidad como teósofos serios como tú, de advertirnos que estas sucesivas 3 senderos comprenden innumerables encarnaciones. Entonces, a mí me gustaría, mi hermano, que nos prevengas a los hermanos, porque normalmente aquí hay aspirantes, no creo que haya discípulos, o si hay, pues bienvenidos, y si hay iniciados, pues que levanten la mano y nos den luz, ¿no? Entonces creo yo que aquí estamos eternos aprendices, somos aspirantes. Sé que hay hermanos como tú, la hermana Isis, que ya están hollando estos senderos superiores en la sociedad teosófica, en la sociedad teosófica, y ustedes nos pueden dar esa luz a muchos hermanos que están apenas ingresando y prevenirles de este peligro de que creer que leer estos 3 textos me van a hacer discípulo, me van a hacer iniciado, me van a hacer Dian Shohan. A ver, mi hermano, me gustaría escuchar tus palabras. Gracias. Gracias por haber traído esa consulta. Mira, mi opinión es que somos aspirantes, como tú dices, todos. El verdadero discipulado es ya una etapa para la cual nos tenemos que preparar por un número de encarnaciones. Hay una de las cartas que el maestro Cache le dijo a Sinet que si le daba la respuesta correcta, él le iba a contestar, pero que estudiara esta aparente, como si dijéramos, bueno, esa pregunta, él se lo dio como pregunta. El promedio de encarnaciones humanas son 777. ¿Qué usted me puede decir de ello? Si usted me dice correctamente, yo le voy a contestar. No hay ninguna respuesta de las cartas, no hay ninguna de las cartas posteriores respuesta. Parece que Sinet o no lo pudo saber, o no lo pudo interpretar, o la respuesta se perdió y nada más que quedó para él, o se le dio la orden que lo destruyera. El doctor Taini, que ustedes saben que vivió muchos años después y que fue bajo Sri Ram, director de la Escuela de la Sabiduría, por muchos años en Adyar, hizo una interpretación en una de sus obras donde nos dice, creo que esto se refiere, hizo una comparación con lo que en la Luz de Asia se dice, que fueron las encarnaciones de Buda, que fueron 555, es decir, que él, por su esfuerzo, por ser la primera mónada de nuestra humanidad que alcanzó el Budado, pues que ahorró 222, pero fíjense cómo va con el 5, que es el símbolo de la inteligencia, etc. Bien, y entonces él dice, creo que las encarnaciones se agrupan en un promedio de 777, 700 de las cuales son de salvaje o de hombre incivilizado o de hombre material, 70 en las del hombre verdaderamente buscador de lo superior,
o civilizado en el verdadero sentido. El civilizado no como muchos que viven en ciudades, sino como el que se comporta ya de una manera civilizada en el verdadero, en la verdadera acepción de la palabra. Y 7, en el sendero. Si yo puedo hacer de esta encarnación mía mi última de las 700, trataré de entrar en esas 70 para prepararme como aspirante al verdadero sendero, que es muy sagrado, sacratísimo, y que no creo que ninguno de nosotros lo pueda recorrer así fácilmente. Desgraciadamente hubo mucho error en los primeros años de la sociedad y muchas personas se denominaron o hasta fueron, vamos a decir, avaladas por otros personas como discípulos, como iniciados, etc. El señor Sri Ram ya dio como dijéramos, un cierre final y dijo que no debía hablarse más de eso, que eso daba lugar a muchos errores y que cada uno lo que tenía que hacer su esfuerzo. Cuando el maestro lo recibiera, lo iba a recibir y él lo iba a saber. Sabemos también lo triste que fue que Sinet, después del esfuerzo tan enorme que hizo, la publicación de Mundo Oculto del budismo esotérico, cayó otra vez en buscar los fenómenos ¿cómo se llama?, de mediums, y murió con ese error, aunque fue fiel y Annie Besant lo mantuvo como vicepresidente internacional por la labor hecha. Pero sabemos que Hume fracasó en aquella misma época por su orgullo personal. Lean las cartas del maestro cuando no pudo seguir trabajando con Hume, y Hume también se negó, se convirtió en enemigo porque no soportó de los fundadores, pero de los mismos maestros también, y se convirtió en el enemigo de la espiritualidad, aunque hizo una labor muy grande por la India y compensó parte de su karma. No podemos, nadie se equivoca al 100% después de haber estado bajo el escrutinio de los maestros, pero las pruebas son muy difíciles y nosotros no estamos todavía preparados. Yo por lo menos no lo estoy. Así que soy un aspirante y he tratado de ayudar y sigo tratando de ayudar, porque el servicio es lo único que nos puede capacitar para llegar a esa altura de discípulo de un maestro. Pero aún un discípulo en probación tiene que tener cualidades que yo por lo menos carezco de ellas. Así que sigo en tratar de hacer que esta encarnación, en la que no he matado animales, no he comido carne, no he tomado alcohol, no he sido adicto a nada, y desde los 17 años he estado enseñando teosofía, la poca que pude aprender de mis padres, porque en esa época, mi papá murió cuando yo tenía 11 años, pero de todas maneras, me dieron la base de un hogar vegetariano, de un hogar, iba a la logia desde los 5 años, pero empecé a cooperar con la logia por una crisis de los miembros mayores, que todos murieron cuando murió el último de aquel grupo, que fue Julio Soto, y empecé a cooperar con la otra hija de Teósofo, Mary Coran, que murió aquí en Miami, y hasta que ella se fue de Cuba, ella fue la que estuvo al frente de la logia. Después yo tuve que estar al frente por muchos años, pero mi mamá casi siempre era la presidenta, los cargos no me gustan, para tratar de evitar que la personalidad se envanezca. Y he tenido que ser presidente de la sección por necesidad. Estaba en la India cuando me eligieron la primera vez. Me lo ofrecieron desde el 63, pero en el 97 fue que me eligieron en ausencia. Y tuve que estar porque de verdad estábamos escasos de trabajadores. Y ya yo me había jubilado y pude hacer útil un tiempo. Pero estoy aquí en Crotona, me han ofrecido cargos, no acepto ninguno. Coopero con todo lo que Crotona necesita, sobre todo el archivo, que lo estamos escaneando por miedo a que un fuego nos elimine todo ese tesoro de documentos, y más nada. No aspiro a más nada que enseñar y mejorarme, que me falta mucho como personalidad. Adelante. Bueno, muchas gracias, hermano. Aquí la hermana Lizzie pregunta, si todo es intrascendiente y no debe haber deseos, ¿cuál es el fin de este mundo? ¿Solo darse cuenta que hay que salir de él para cuidar y ayudar a los que quedan aquí?
Bueno, esa ayuda para mí es lo más digno que podemos tener de función en este mundo. El deseo no se acaba porque usted lo extinga como un decreto o que usted le imponga una represión. Es por comprensión. Y usted encuentra que el deseo es inútil. Usted se va convenciendo de los deseos inútiles desde el más burdo al más sutil, desde el más grosero al más aparentemente edificante. Y usted sustituye el deseo porque esa es una energía que no se puede eliminar. ¿Qué estudiamos en teosofía? Que lo que en el nivel cámico se expresa como deseo es una energía que se refleja desde Buddhi, que es la expresión de la voluntad divina, de la voluntad átmica. Nosotros lo que estamos es confundidos con estos reflejos, como usted se confunde cuando ve en un espejo su reflejo y si lo toma por la realidad se da de cabeza contra el espejo, o lo derecho, el izquierdo, etc. Porque los reflejos siempre están virados al revés. El señor Jinaradas en una ocasión comparó nuestros deseos con un bolsillo virado al revés. Los deseos nunca se pueden saciar, nunca usted se puede llenar ni pueden ser verdaderamente o permanentemente apropiados o satisfactorios, porque es la voluntad virada al revés. Lo que es la verdadera energía es la de la voluntad divina, que es una. Y al reflejarse en un espejo, aparece como muchos deseos, todos insaciables. Cuando usted va con discernimiento, llegando al verdadero estado de Vairagya, que es natural, usted no tiene que eliminar ningún deseo. Los deseos se convierten en una voluntad, que es la voluntad de la verdadera vida, la voluntad de la vida una. Usted se autodescubre como voluntad, desaparece como personalidad de deseos. Es así como yo lo veo. Sí. Hay otra pregunta aquí. Aparte del discernimiento, ¿hay otra forma de desarrollar la compasión? Sí, el amor, por poco que sea, siempre sentimos amor. Naturalmente, desde que nacemos. Por nuestros padres, por los que nos acogen en esta vida, por animalitos mismos que empezamos a... Eso es un impulso natural. El amor es un reflejo también de la unidad que realmente somos. Y por ello no hay que cultivarlo. El amor es espontáneo desde que nacemos. Lo que tenemos es que por discernimiento hacer que abarque el todo. Y no exclusivamente a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos, a nuestra familia, sino que todo es la vida una. Y ese autodescubrimiento de la vida una nos lleva hasta, digamos, a una realización que va más allá de la palabra amor. La completa conciencia de la unidad. Usted no tiene ni que acercarse a nadie, usted es todo. Muchas gracias. La hermana Lisette quiere decir algo, escribió algo acá y lo quiere decir en propia persona. Adelante. Y Jesús también, que creo que quiere decir algo. Adelante, Lisette, primero. Hay que abrir tienes el micrófono cerrado, Lisette, ábrelo. No te oigo. No has abierto. Mira a ver si es que los micrófonos no los han liberado. Sí, se puede abrir, sí. Abre el micrófono, Lisette, a la izquierda tuya, extrema, abajo. Tiene una rayita roja, tiene que estar tiene que abrir el micrófono.
Déjame ver. A la izquierda tuya, en el extremo izquierda abajo, al lado de la camarita de Zoom. Más allá, más pegado al borde. Ese es el que abre el micrófono. No sé, ¿alguien le podrá abrir el micrófono a ella? Ya, espera, ya. Ya, ahora ya, sí, ya. adelante, Sí, Lisette. es que no estaba, no Y estaba un abrazo en la distancia. Una alegría hablar contigo. Igualmente, Gaspar, un abrazo y pues nada más para agradecerte porque me encanta la forma en que tienes como esa capacidad y ese don para sintetizar este librito tan chiquito, ¿no? Y tan lleno de tanta sabiduría. Entonces, pues yo lo único que no tengo ninguna pregunta porque, bueno, sí tengo muchas, pero para mí, para mí misma. Pero aquí lo único que quisiera decir es que este libro, fíjate que yo siempre lo tuve como muy resguardado, ¿no? Para cuando empezara a caminar por el verdadero sendero, ¿no? Y alejarme como más de la vida. Pero fíjate que en estos últimos años he entendido que este librito también es para los que vamos a lo mejor no tan adelantados, ¿no? Que vamos así como empezando a pisar y hay mucha sabiduría que podemos tomar, ¿no? A lo mejor, como tú dices, vamos caminando poco a poco, pero siempre hay algo que podemos hacer más, ¿no? Cada día. Entonces, yo con eso me quedo con todo lo que tú me dices y te agradezco muchísimo. Y a todos, gracias. Gracias, te recordamos mucho cuando estuvimos allá. ¿Tu mamá está bien? Bien, todos bien. Bueno, todos me le das un bien. abrazo también de mi parte. Muy bien, muchas gracias, Gaspar. Gracias a todos. Gracias a ti. Bueno, estamos llegando al final. Tenemos una última pregunta. Gaspar, sí. Muchas gracias. Es fascinante lo que muestra y enseña. He escuchado que venimos a conocer los deseos de este mundo, planeta Tierra, como almas para conocer la dualidad y así discernir quedándonos en la unidad. Entonces, ¿sería vivir con desapego? Claro, a la vez que tú reúnes dos pares de opuestos, de aparentes opuestos, todos los pares de opuestos son complementarios. Pero hay que tener la capacidad para descubrir su complementariedad. En la seidad o realidad absoluta no falta nada, pero nada está descompensadamente. Uno tratando de vencer al otro o uno luchando contra el otro. La sabiduría los estabiliza como complementos de una unidad para nosotros incomprensible en el nivel mental. Solamente en la realización monádica podremos nosotros compartir, por tanto, la omnisciencia, la sabiduría total, el que lo conoce todo, que es la misma omnipotencia de esa realidad de donde surgen y a donde regresan todos los universos, todos los ciclos. Y el gran aliento no es nada más que eso, otro complemento. La inspiración, cuando surge el universo manifestado, la inspiración cuando entra en su reposo o noche absoluta. Todo es lo mismo. La unidad sobrepasa toda polaridad y las hace complementarias, no como si éramos contrarias. Como lo mismo que explicábamos de deseo y voluntad. Son dos aparentes cosas contrarias, no son contrarias. Son la manifestación polar de una misma realidad que es una. Bueno, estamos llegando al final. Una lástima, pero ahí el tiempo ya se nos va. Muchísimas gracias, hermano Gaspar. Gracias a ustedes. Tan inspiradas palabras. Quería decirles que la próxima semana tendremos a Pablo Sender, un argentino que vivió en India, vivió en Wheaton y ahora vive en Crotona. Aquí con nosotros nos va a hablar, en Crotona. Sí, nos va a hablar en qué consiste la evolución del alma. Pablo es también
conocedor de la voz del silencio, de la doctrina secreta, de la literatura original, y tendremos mucho que aprender con él, como lo hicimos hoy con el hermano Gaspar Torres. También les recuerdo que estamos en un seminario, Rusia-Brasil, por primera vez. Estamos ahí juntando los dos países, y mañana vamos a tener, bueno, hora de Brasil, desde las 6 a las 8 de la mañana tendremos a los rusos hablando, traducido para el inglés, y de 8 a 11 tendremos los brasileños hablando en inglés, traducidos para el ruso, una cosa bien lenta, con traducción consecutiva. La de los rusos es traducción simultánea. Y a las 11, hora de Brasil, o sea, una hora y media antes del horario de nuestras charlas, tendremos a Tim Boyd encerrando el seminario Rusia-Brasil. Entonces, los que entienden inglés y los que quieren ir a prestigiarnos, estamos todos esperando, y de una manera o de otra nos vemos la próxima semana aquí con la charla de Pablo Sender, en que consiste la evolución del alma. Es un gusto enorme estar con ustedes. Hoy estuvimos en 148 personas, 16 países presentes, y estamos juntos por la teosofía, estamos juntos para un mundo mejor, estamos juntos para este proceso de autoperfeccionamiento en esta universidad espiritual que es la Sociedad Teosófica, en que felizmente contamos con maestros como Gaspar Torres, Pablo Sender, Tim Boyd y muchos otros, y tenemos el gusto de mantenernos unidos en esta fraternidad, en estos lazos de amistad, estos lazos de verdadero compañerismo teosófico. Entonces, un gusto enorme estar con ustedes, y por hoy, como siempre, tenemos el almuerzo. Cuando el almuerzo termina, se termina.